con su propuesta al punto, National Project con su página abierta, como de costumbre los martes, de 11 a 12, y con la presencia de expertos tanto de carácter nacional como internacional. Como de costumbre contamos con el colega profesor, investigador, casi doctor en filosofía, el colega Miguel. Miguel, buenas. Buenos días. Estamos ya empezando una nueva etapa, Luis Montero. Sí. En este caso nosotros vamos a tratar de hacer una panorámica general de lo que ha sido el gran avance de la humanidad en el caso de la revolución industrial, pero la vamos a conectar con lo que son los nuevos conocimientos tecnológicos y científicos que se han logrado reunir en las últimas décadas, porque usted sabe que la revolución industrial llegó a una etapa ya en esta centuria, en estos casi 100 años que lleva el proceso ya de automatización y de digitalización de los procesos industriales. Eso ha sido un paso que se ha dado y que ha beneficiado en gran medida la producción de alimentos, pero eso hay que retrotraerlo a lo que ha sido el pasado, un pasado que para la juventud, para los jóvenes de esta generación, los que viven en estos momentos, que nacieron en el siglo XXI, para ellos no representa casi nada lo que ha sido esa acumulación de conocimientos tecnológicos y científicos que ha vivido la humanidad desde los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Pero antes de entrar en materia, debemos decir que los alemanes están medio irritados con ustedes, porque el último programa abordamos el tema de los fisiócratas, el tema sobre el mercantilismo, y los alemanes cameralistas están guapos con ustedes porque ni siquiera lo mencionaron. Sí. Y en cada hecho histórico, ese movimiento jugó un papel muy importante en cuanto a los aportes de Taylor y Fayol, en cuanto a darle administración a todos los inventos que se daban. Todos los inventos que surgían, ellos le establecían, sistematizaban y le daban orden administrativa a todo y cada uno de sus inventos. Por eso que ellos están guapos con ustedes. Pero antes de dar la oportunidad de manera oficial para que tratar los temas relacionados con la primera revolución industrial, debo decir que esa gran revolución fue un gran dolor de cabeza que se implementó en los países del siglo XVIII, de manera particular en Inglaterra, porque los avances de la humanidad tienen cosas buenas y tienen cosas malas. El surgimiento de ese primer análisis que usted va a hacer tuvo un aspecto muy negativo y tuvo un aspecto muy positivo. Y vamos a tocar el aspecto negativo porque ya usted va a describir con claridad y con profundidad la positividad de ese salto que dio la historia. El aspecto negativo descansa en que esas maquinarias, esos cambios en la historia, fruto de una necesidad histórica, provocó el desplazamiento de cientos y cientos de hombres, porque los trabajadores eran artesanos, y al surgir la máquina, precisamente esos grandes artesanos, cientos y cientos de artesanos, fueron desplazados, y eso generó un desempleo, y ese desempleo provocó primero un movimiento, el movimiento ludista, por la recomposición y porque se les impusiera a su puesto de trabajo de manera enérgica a los hombres, los artesanos desplazados, y el movimiento cartista, que fue el segundo método de lucha que implementaron en Inglaterra, que consistió en enviar cientos y cientos de cartas a los empresarios de la época, provocando esto una gran hecatombe de papel en
todas las empresas que habían desplazado a los obreros. Entonces, usted es dueño ya del tema, la primera revolución industrial del siglo XVIII, ¿verdad? Es bueno señalar que con justicia que la nación alemana contribuyó también en ese aspecto. Hasta los alemanes están contentos con usted. Sí, porque hubo también un impacto positivo en lo que fue esa revolución industrial, pero la primera que se inició en Inglaterra pues se expandió también a Alemania y a todos esos países. Ese caso es bueno verlo así, y más concretamente Inglaterra tenía la base económica fundamental para desarrollar esos cambios, porque las revoluciones industriales son transformaciones y cambios que se dan de manera vertiginosa y radical en lo que es la producción, la economía, en lo que es social, el aspecto social, cultural, es decir, en todos los aspectos que adornan la sociedad se van dando esos cambios, esas transformaciones. Pero en este caso fue dirigida, y hay que tener en cuenta esto, en el momento en que surge, por la burguesía. Las revoluciones que se han dado industriales, las 4 revoluciones industriales, han sido fruto del desarrollo de la burguesía. La burguesía necesitaba en ese momento, ya en el siglo XVIII, 1760, ya estaba desbordada en lo que era la posibilidad de ampliar la producción, y esa producción solo se hacía utilizando maquinarias modernas, y para eso contribuyó elemento fundamental, aquel aporte que se hizo, que Watt hizo sobre la máquina de vapor. Es decir, la máquina de vapor fue un elemento fundamental que posibilitó que las industrias se manejaran con mayor amplitud. Sí, en el mismo seno del feudalismo se ciernen las clases y grupos económicos que poco a poco, a largo plazo, van entrando en contradicción con la nobleza y poco a poco lo desplazan. Eso se inició en el comercio, es decir, las actividades comerciales. Por eso es que el descubrimiento, como le llaman, o llegada de los españoles y de los europeos a América, contribuyó y aportó significativamente al desarrollo del capitalismo, porque toda esa riqueza, toda esa producción que ellos hacían en Europa se vio garantizada por los metales preciosos, oro, plata, que traían de las colonias. Es decir, que ahí hubo un aspecto en el cual nosotros tenemos que aterrizar y verlo como una forma en que la burguesía, esa burguesía que se fue desarrollando en el plano económico en pleno auge, es decir, en pleno dominio del feudalismo. Es decir, el feudalismo todavía tenía su dominio en gran parte de Europa, que ahí fue que se dio nítidamente ese modo de producción. Y entonces lo que faltaba luego de desarrollada esa revolución industrial, la primera, y la que posibilitó que la burguesía tuviera un gran poder económico, fue tan solo la toma del poder político. Y ese poder político lo realizó, esa toma del poder político, la burguesía francesa en 1789. Es decir, ya en el siglo siguiente, que era el siglo XVIII, ya se da, es en la segunda mitad del siglo XVIII, en 1789, ya esa burguesía se encuentra en condiciones, con la capacidad para tomar el poder político, y lo realiza en un lugar donde se había dado todas esas condiciones intelectuales, esas situaciones intelectuales que era ese movimiento enciclopedista francés, esa ilustración francesa que posibilitaba que ellos tuvieran ya los conocimientos y la capacidad para tomar esa burguesía el poder político, y lo tomaron en ese año, porque fue un caso de que ya habían condiciones, pero esa burguesía, como bien usted señala, se fue desarrollando en el seno de la misma sociedad feudal. Sí, don Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu, Diderot y
unos cuantos enciclopedistas más fueron los ideólogos de esa Revolución Francesa en 1789, como fruto de esa misma contradicción que usted señala entre precisamente esa burguesía que existió en el seno en el mismo seno del feudalismo y desplazó a la nobleza, ¿verdad? Y hablando de la Revolución Francesa de 1789, ellos se alimentaron de aquellos artesanos que habían sido desplazados como fruto de esa revolución industrial, del desencanto y el gusto de muchos obreros que habían sido desplazados. Sí. Lo involucraron a todos los sectores para la toma de la Bastilla y les prometieron lo que no le pudieron resolver, lo que no le pudieron dar. Les prometieron trabajo para los desempleados. Y en el fondo esa burguesía no tiene la fuerza, la facultad para ofertarle trabajo a quien le prometió trabajo. Y esa es la gran contradicción del capital actualmente. La ausencia de trabajo, la falta de trabajo que genera contradicción y se agudiza cada vez más. En estos países ya no se habla de empresas donde hay 15, 20, 30, 40 trabajadores. Ya se habla de empresas donde hay 5, 6, 7 trabajadores, porque precisamente casi todo el sistema está automatizado. Ese proceso sí se dio, ese proceso es fruto del mismo desarrollo del capitalismo. Sí. Pero ese desplazamiento que usted dice de la mano de obra, que fue cierto que se dio, creó todas unas condiciones para que luego, en el siglo ya XIX, en 1871, se diera en la misma Francia, en París, la llamada Comuna de París, que fue aquel levantamiento protagonizado por los obreros y los artesanos, y ahí hubo una participación, hay que reconocerlo, de las mujeres que también participaron activamente en esa revuelta que fue la Comuna de París, pero era resultado de ese encanto que había provocado los cambios que se habían producido en el siglo anterior, es decir, en el siglo XVIII, que ya conllevaban una situación donde las máquinas iban desplazando, como era natural, a esa mano de obra que iba quedando desempleada. Ese disgusto fue generando también un desaliento en toda la población, y por eso permaneció latente la confrontación de clases que se daba siempre en esos países. Incluso antes de la Comuna de París hubo una serie de revueltas en Europa que se dieron en 1848, que son las llamadas revoluciones del 48, que abarcó Alemania, Francia. Algunos países de Europa se vieron en una situación de convulsión política por la situación de explotación y económica en las cuales se vieron envueltos en esa ya final de la segunda mitad de ese siglo XIX. Pero eso era fruto de una acumulación de situaciones que se iban dando anteriormente y que va relacionado con esa situación de avance, de auge de la burguesía. Sí. La burguesía iba tomando cuerpo, iba tomando auge, iba tomando todo lo que eran las herramientas políticas y de dominación, como era natural, porque era la clase dominante que se iba insertando en la economía, y a través de la economía asaltaba y tomaba el poder político. Entonces el crecimiento demográfico, la evolución tecnológica, la revolución comercial, la necesidad de transporte más ágiles, la modificación y transformación de la agricultura y la revolución científica fue lo que provocó este gran hecho. Hablamos del vapor, de la máquina de vapor, pero para que surgiera la máquina de vapor primero existieron los investigadores, quienes se dedicaron, físicos que se dedicaron a estudiar la energía. Sí, John Watt. Sí, el estudio de la energía fue base fundamental para que precisamente surgiera, la humanidad tuviera un instrumento mucho más moderno, que es ya la máquina de vapor. La máquina de vapor, que desplaza al hombre que trabaja. Y también el trabajo animal, porque en los ingenios lo que trabajaba era fuerza animal, es decir, los caballos que movían esa rueda para que entonces se produjera el azúcar. Ahora no, eso favoreció mucho la producción azucarera, sí, en los países caribeños, el caso de Dominicana, pero más en Haití,
en Haití y en Cuba, esos países que se fueron introduciendo esa nueva técnica, esa nueva tecnología que había sido ya desarrollada en Europa a través de la máquina de vapor. De la máquina de vapor, que la mano de obra humana jugó un papel muy importante en una primera etapa y luego fue desplazada por la herramienta del instrumento mecánico. Vamos a nuestros anunciantes para luego continuar y tomar la segunda etapa de la revolución industrial. No la primera, sino la segunda etapa de la revolución industrial. Audio Jungle. Audio Jungle. Aquí con el Gran Durán, la gente de Car Master, Centro Automotriz en la Charles de Gaulle frente a La Sirena. Especialistas en frenos, alineación, balanceo, mecánica en general, diagnóstico eléctrico. La gente del Centro Automotriz, Car Master, al ritmo de la salsera.